Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es una cartera que es fácil y rápida de hacer. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 100 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar colocamos 3 hebras de lana juntas o 3 rollos a la vez. Pueden usar 4 o también 2, dependiendo qué tan estable o firme quieran su cartera. Hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena dependiendo del tamaño que necesiten. En este caso voy a hacer unas 22. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el tamaño. Una vez tenemos lista la cadena, yo les estoy mostrando con una más pequeña. Saltamos esa última donde terminamos y en la siguiente hacemos un punto bajo. Próxima cadena, hacemos un punto bajo. No lo vamos a tejer demasiado apretado para que no nos cueste sacar el punto. Así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas. Llegamos al final, así es como se ve. Levantamos una cadena, giramos el trabajo y comenzamos a repetir punto sobre punto. Desde este primero que está pegado, ahí vamos a hacer el punto bajo. Próximo, punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en cada vuelta. Nada más deben de asegurarse de que en cada una de las vueltas mantienen la misma cantidad de puntos, porque si no, no les va a quedar en forma recta, sino que torcido y no se va a ver bien. Cuando completemos todo el tamaño deseado, repitiendo punto sobre punto, vamos a hacer un borde. Esto solamente es una pequeña muestra y este es las 22 cadenas con las que comenzamos y mide aproximadamente unos 26 centímetros de ancho por unos 60 centímetros de largo. Pero cada uno decide el tamaño que necesita. Esto lo van a hacer de la siguiente forma. Nos va a quedar los lados que luego los vamos a tejer por separados. Para hacer todo este borde, terminamos en ese punto y hacemos una cadena para girar. En ese mismo lugar hacemos un punto bajo. En el centro, en el siguiente espacio, hacemos un punto bajo. En cada uno de estos espacios que vayan viendo de una línea, van a ir haciendo un punto bajo. Y en la esquina hacemos otro. Ya terminamos este primer costado, hacemos una cadena más para girar y en el mismo lugar hacemos otro y ya nos quedó la vuelta. Ahora en este lado que son cadenas tejemos una en cada uno hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina repetimos lo mismo que hicimos en este lado, una cadena para girar y en cada una de estas líneas hacemos un punto bajo. Así vamos a dar toda la vuelta, llegamos al final, lo unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Ahora que ya tenemos lista toda esta parte, es en forma de un rectángulo grande, vamos a hacer los costados. Para hacer los costados van a marcar qué tan grueso quieren este lado y va a ser la cantidad de cadenas que van a hacer. En este caso yo hice 4 cadenas solamente, porque como son 3 hebras queda grueso. 3 cadenas, tejí aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 líneas, porque la quería de ese tamaño. Si ustedes lo quieren un poquito más alto o más bajito, van a ser menos líneas. Y hacemos el borde exactamente como les expliqué en este lado. Un punto en cada una de las cadenas, uno para girar, para darle la forma de los costados y por cada cadena de la base un punto bajo. Ya tenemos este lado que lo vamos a coser de esta forma
Vamos a hacer dos exactamente iguales porque el otro lo vamos a coser en el otro lado. Para comenzar a coser los lados, ya yo tengo uno avanzado. Así es como se ve. Lo pueden hacer con puntos bajos, con puntos deslizados o con lo que ustedes gusten. Yo lo voy a estar haciendo con puntos bajos. Comenzamos en la parte del frente. Ponemos así uno a la par del otro y nos aseguramos de tomar el punto justo que está en la esquina. Las dos cadenas del lado de la cartera y las dos del costado. Tomamos todas las hebras para que el borde nos quede grueso. Si lo quieren hacer delgado, lo pueden hacer solo con uno. Y hacemos el nudo. Vamos al próximo, pasamos las dos cadenas juntas y vamos escondiendo las hebras. Tomamos, sacamos hebra y hacemos punto bajo. Próxima cadena, sacamos hebra y hacemos punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Ya nos va quedando unido. Cuando lleguemos a la parte de abajo, solamente giramos y continuamos haciendo un punto de el costado con un punto de la base hasta que lleguemos a la parte de arriba y cortamos la hebra. Una vez terminamos de coser los costados, así es como se ve. Así se ve el otro lado. Ahora doblamos la parte de arriba y cierra de esta forma. Vamos a hacer la decoración que vamos a poner enfrente y coserle un broche. Yo voy a estar utilizando uno de estos broches que tienen imán, pero si ustedes no tienen de estos pueden utilizar cualquier tipo de botón que gusten. Vamos a colocar una parte por dentro en este lado y la otra en la parte de abajo y le cerramos las patas. Ya que tengamos eso listo, yo voy a estar haciendo esta pequeña decoración solamente para que se vea más bonita, pero ustedes pueden utilizar una flor o lo que ustedes gusten. Para hacer esta solamente tomamos uno de nuestros dedos, envolvemos aproximadamente unas 8 veces, pasamos el gancho, sacamos la hebra y hacemos un nudo. Retiramos nuestro dedo y comenzamos a hacer puntos bajos. No tienen que contarlo, solamente van haciendo puntos uno a la par del otro hasta que cubran por completo todas las hebras de la base. Cuando tengamos cubierta todas las hebras, cerramos con punto deslizado en la primera cadena y ajustamos. Ahora levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto bajo para crear una argolla. 1, 2, 3, 4 cadenas, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir todo alrededor para darle esta forma. Luego que la terminemos, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Ya tenemos la primera flor. Hacemos una borla, que ya se las he mostrado cómo hacerla, y la cosemos en la parte de abajo. Esto luego lo vamos a colocar aquí con una perla en el centro como decoración. Para las asas pueden tejer una tira de crochet o utilizar argollas. En mi caso voy a utilizar una de estas argollas que se la quité a otra cartera que ya no usaba. La vamos a coser en esta parte para luego colocar el asa. Una vez tengamos listas ya las argollas de los costados, solamente damos unas cuantas puntadas. También tenemos la parte del frente. Ahora solo nos queda colocar el asa. Yo voy a estar utilizando un trozo de cadena. Si ustedes no pueden conseguir la cadena, pueden colocarle un asa tejida o un cordón de cualquiera de los que ya yo les he mostrado en otras carteras. Vamos a quitar el último eslabón, el del final, lo vamos a abrir. Tejemos una cadena con 2 hebras a la vez para que nos quede un poco gruesa. Pasamos por la primera y luego la pasamos en la cadena. Ahora la colocamos en la argolla y con ayuda de la pinza la cerramos. Ya que cerramos la cadena, el eslabón en la argolla, ahora tomamos
esta parte y la vamos pasando por dentro. Esto solamente es decorativo, no tienen que hacerlo si no gustan. Es para que se vea un poco más bonito y combine con la cartera. Lo vamos pasando una vez por debajo y una vez hacia arriba para que nos vaya quedando entrelazado entre los eslabones. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al otro lado, abrimos el otro eslabón y lo colocamos en la otra argolla. Una vez terminamos de colocar la cadena en el otro lado, así es como se ve. Pero ya les voy a mostrar de un poquito más lejos para que la puedan apreciar mejor. Después de terminada, este sería el resultado final. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.